Buenas noches, este día les vamos a hablar del proceso de auditoría. Nosotros somos el grupo número 3. Para poder entender el proceso de auditoría vamos a hablar de en sí el concepto de auditoría, que es un proceso sistemático, independiente, documentado, que sirve para obtener evidencia, evaluarla objetivamente con el fin de determinar en qué grado se cumplen los criterios de auditoría. Este proceso es sistemático, es decir, que no es aleatorio, metódico, es ordenado. Las auditorías son una actividad que se tiene que planificar previamente y que tiene que ser programada. Una auditoría es independiente, puesto que los auditores deben de ser independientes del área auditada. Es decir, que si yo soy una entidad privada y contrato servicios de auditoría, yo no tengo que conocer al auditor que va a llegar a hacer esta auditoría porque tiene que ser algo independiente, algo ajeno a la entidad que se va a auditar, algo que no tenga nada que ver, que no tenga ningún vínculo relacionado. Esa es la persona idónea para poder hacer la auditoría, alguien independiente. La auditoría es un proceso que tiene que estar documentado. Las actividades para la realización de auditoría deben de ser establecidas en un procedimiento y sus resultados deben de ser documentados. Cada auditoría que haga cualquier firma tiene que documentar lo que hace, tiene que guardar lo que hace, porque es necesario. ¿En qué manera le puede servir? Esta información la entidad no se la puede presentar a nadie, a terceros, a nadie más que a la empresa que contrató sus servicios, solo exceptuando un momento en la cual sí pueden ser presentados estos documentos a través de una orden judicial. Si la empresa está siendo investigada por malversación de fondos a través de la fiscalía y a través de una orden judicial, sí se puede llegar a la empresa auditora a pedir la documentación de cualquier empresa si ésta lleva un proceso judicial para realizar las auditorías. ¿Para qué realizar auditorías? Para poder evaluar las fortalezas y las debilidades del sistema de gestión de la empresa a la cual se va a evaluar, para detectar las oportunidades de mejoras continuas, es decir, los recursos que está mal utilizando la empresa, que a raíz de la auditoría se pudieron identificar, cuantificar y mejorarlos, para verificar la capacidad de los procesos, para alcanzar los resultados planificados, ejecutar seguimiento de la eficiencia de las acciones correctivas y preventivas. Se hizo la auditoría, se determinaron los puntos que se tienen que mejorar, entonces la empresa tiene que comenzar a seguir dándole prioridad, verificación a esto, a las acciones correctivas y preventivas. Identifica los problemas y a raíz de que se identificó los problemas, los corrige y da normas o da manuales para poder prevenirlo y que no vuelva a pasar en la entidad. Para poder entender un poco más de esto, vamos a perfilarnos antes de llegar en la lámina ahorita que tenemos los objetivos, a hablar un poco de qué es en sí el auditor y cuál es el perfil que éste tiene que tener. El auditor tiene que tener una formación académica especializada en el área, tiene que tener cualidades personales que lo definen como un ser humano íntegro para poder realizar las auditorías. Debe de tener experiencia para poder tener una competencia profesional. Debe de tener responsabilidad profesional y de la mano de la responsabilidad profesional van los valores que tiene que tener el auditor, los valores que tiene que tener a través del código de la ética de los auditores. El auditor tiene que ser independiente, objetivo, tiene que tener confidencialidad, iniciativa, proactivo, responsable, íntegro en su trabajo, transparente, sincero y con la capacidad de liderazgo
para poder manejarse mejor en el entorno y en el trabajo de que éste vaya a realizar. Pasamos a los objetivos. ¿Qué objetivos tiene una auditoría? Evaluar el nivel de desempeño de los recursos de la institución a la cual vamos a auditar, es decir, el cliente, el que los está contratando como despacho o firma de auditoría. Examinar los métodos, procedimientos utilizados en el control y las operaciones en las diversas áreas, observando el grado de confidencialidad y de eficiencia. Conocer el entorno o medio ambiente, conocer el entorno o medio ambiente del trabajo que se va a realizar y en sí de la empresa a la cual se va a auditar. Establecer planes institucionales adecuados a la proyección de gobierno. Cuando se refiere a la proyección de gobierno, se está refiriendo a la proyección del gobierno de la entidad, es decir, los responsables o la máxima jerarquía que tiene la entidad. Y hay dos tipos de auditoría que puede tener una empresa, la auditoría interna y la auditoría externa. La auditoría interna es aquella que se practica como un instrumento de la propia administración, encargada de la valoración e independencia de sus actividades. Externa es un examen estructurado de registros o otras búsquedas de evidencia, con el propósito de sustentar una evaluación, recomendación u opinión profesional realizada por un ente independiente. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la auditoría interna y la auditoría externa? Que en la auditoría interna existe un vínculo y una dependencia laboral directa entre el auditor y en la empresa, mientras que en la auditoría externa no existe ningún vínculo directo, ningún vínculo laboral. Es por eso que es un auditor externo que está afuera y ajeno a la empresa o a la entidad que se está auditando. Para poderle dar un cumplimiento y una mejor estructura al proceso de auditoría, comenzamos primero con la fase de la planeación. ¿Y qué es la planeación? La planeación de la auditoría es el proceso que garantiza el diseño de una estrategia adaptada a las condiciones de cada entidad, tomando como base la información recuperada en la etapa de exploración previa. Es decir, que comenzó el auditor a documentarse, a pedir información para poder realizar una planeación estructurada, para poder verificar los puntos en los cuales se iba a hacer la distribución del tiempo y las áreas en las cuales se iba a enfocar para poder evaluar en sí los riesgos que ésta iba a tener y cómo le iba a dar una acción, solución, prevención. La planeación es el proceso que organiza todo el trabajo de auditoría, es decir, que organiza a las personas implicadas, a las tareas que va a realizar cada persona implicada, los recursos necesarios que el auditor va a utilizar y los programas aplicables, entre otros. Para poder darle un mejor cumplimiento a la planeación necesitamos hacer programas de auditoría. ¿Y qué son los programas de auditoría? Son las herramientas que el auditor utiliza para poder cumplir con las normas de auditoría. Provee una guía para poder dar una mejor distribución de tareas a las personas encargadas de realizar este proceso auditor. Determina el cumplimiento de la unidad afectada con un reglamento aplicable previamente establecido. Permite al auditor detectar fallas o deficiencias en los controles internos de la empresa a la cual vamos a estar realizando la auditoría. Después de que nosotros utilizamos los programas de auditoría, comenzamos con el siguiente proceso, que es realizar una lista de verificación, que ésta le va a servir al auditor como apoyo para una reducción del tiempo. Esto es una guía que sirve para cumplir con la verificación total del proceso de auditoría. Es una lista de chequeo y de observación de todos los pasos que se van a realizar.
Esta también ayuda a centrar la auditoría en aspectos relevantes y permite recopilar las evidencias de auditoría de acuerdo al desarrollo que ésta vaya teniendo conforme vaya pasando el tiempo, conforme se vaya desenvolviendo la auditoría a través de la documentación que lo va a estar dando la entidad. Para poder seguir con una buena planeación necesitamos una verificación de procesos y esta verificación de procesos está dividida en 4 ramas. La primera es actuar, después planear, hacer y verificar. Primero, planear. Esto es lo que se hace en la entrevista, lo que hablamos en la entrevista, los propósitos que vamos a tener en el proceso. Se determina el alcance y las responsabilidades que se van a tener, los recursos que se van a ocupar, el despliegue de los objetivos y la identificación y comunicación necesaria con el cliente o con la persona encargada. Después vamos con el siguiente punto, hacemos la disponibilidad de documentos y requisitos incluyendo su control. Utilizamos la aplicación de las técnicas y métodos de operación, la definición y aplicación de las disposiciones establecidas en los documentos. Y evaluamos el contenido de los registros de calidad en forma personal. Después vamos al siguiente punto, que es la verificación, que es el método de seguimiento del desempeño del proceso, seguimiento de los pasos o productos que se están verificando, los indicadores de gestión, los análisis de datos generados y los resultados de auditoría en la calidad del proceso que se realizó. Y por último va el punto de actuar, que es donde implementamos la aplicación de las correcciones, el desarrollo de las acciones correctivas, la implementación de acciones preventivas y las acciones que se van a utilizar para la mejora continua. Después de esto seguimos con el siguiente paso, que es la ejecución. Es en esta parte donde el auditor tiene que ser minucioso. El auditor debe asegurarse del cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Tiene que tener el conocimiento y dominio de los manuales de procedimientos del área específica a la cual se va a auditar. En esta parte de ejecución es donde se da toda la recopilación de la medición, las observaciones, las condiciones de la operación, las condiciones del almacenamiento, se recopilan datos, se estudian los datos, se comienza con el proceso de identificación de las áreas y aplicar los programas en sí de auditoría y a comenzar a rellenar la lista de verificación que hicimos en el proceso de planeación, chequear los registros y verificar si toda la empresa en sí está cumpliendo con las bases establecidas, está cumpliendo con las NIAs o con las reglas, dependiendo de su rubro, dependiendo del giro que tenga. Correspondientemente a esto, del momento de la ejecución, pasamos al siguiente punto, que es la presentación del informe. En la presentación del informe, ¿qué es lo que hacemos? Traducimos fielmente las conclusiones de cierre al gobierno de la entidad, es decir, a la máxima autoridad de la empresa, se le va a presentar eso, al directivo, gerente general, a la máxima autoridad que tenga la empresa. Recordamos el objetivo y el alcance de la auditoría para demostrarle a nuestros contratantes que lo que se planteó en la primera reunión sí se le está dando cumplimiento. Indicamos la fecha de la auditoría, las referencias de los documentos establecidos, puntos fuertes de la actividad auditada y presentamos las recomendaciones que a criterio del auditor, que a nuestro criterio son las más pertinentes y adecuadas para que la empresa las aplique y de esta manera mejore la gestión que ha tenido.
Vamos a tocar también en la presentación del informe el punto de los hallazgos, que tiene tres fases: condición, criterio y causa. Para poder determinar los hallazgos de auditoría, comenzamos a aplicar cada una de las fases en ese orden. Condición: lo que es, lo que estamos investigando, qué es en sí la esencia del problema, la situación actual en la que se encuentra el error que encontramos o en sí la totalidad de la empresa. A raíz de que ya determinamos la condición, pasamos al segundo elemento, que es el criterio. Lo que debe de ser, es decir, lo que la empresa tiene que estar realizando de la manera correcta. Le estamos aquí en este punto dando las bases para que ellos corrijan el error y se le está dando la documentación necesaria de la manera en la que se tiene que realizar esta falla la que ellos están teniendo. O sea, en esta parte de criterio es la aplicabilidad de todas las normas, es la aplicabilidad de las NIAs, es la aplicabilidad de las NIF, es la aplicabilidad del Código de Comercio, es la aplicabilidad de todas las normas en todo el proceso de auditoría que se hizo. Y al final vamos con la causa. Es aquí en el momento en el que determinamos y le explicamos a la empresa por qué sucedió esto o debido a qué se dio, según la experticia y el criterio que tengamos como auditores, y las diversas razones por las cuales se cree que se pudo haber dado este error. A raíz de todo esto y en una manera de conclusión, aquí hay un pequeño esquema donde los está presentando en sí un resumen de todo lo que es un modelo general de auditoría o un proceso de auditoría en su área. Si se fija, pasamos a las observaciones, pero antes de eso tenemos los requisitos: requisitos externos, manuales, procedimientos, instrucciones. Identificamos las evidencias, evidencias físicas, los sentidos, las entrevistas, los documentos de trabajo, los patrones. Concatenamos los requisitos con las evidencias y llegamos a la observación. Cuando ya tenemos toda esa observación, pasamos al análisis. Analizamos toda la información que tenemos y cuando ya tenemos algo en concreto, pasamos a los hallazgos de auditoría. Cuando nosotros ya tenemos los hallazgos de auditoría y en las áreas que está errando la empresa, volvemos a hacer otra vez un nuevo análisis para poder determinar cuáles son las conclusiones y poder correspondientemente a las conclusiones dar nuestra opinión, si es una opinión limpia, si es una opinión con salvedad, si es una opinión negativa o si es una abstención de opinión. Bien, muchísimas gracias por su atención prestada. Espero que esta ponencia les haya servido a las personas que la vayan a escuchar. Muchas gracias, bendiciones.